tumores raquídeos sabemos que va a haber segmentos, lo que es cervical, dorsal y lumbosacro. Vemos el cuerpo vertebral, que es la parte ósea. Por dentro del cuerpo vertebral transcurre lo que es la médula espinal, que está envuelta por la dura madre. Entonces, va a haber ciertas características clínicas que le van a servir en cuanto al dolor, por ejemplo, si es un dolor cervical, dorsal o lumbar, nos localiza el punto. Y también para saber con más exactitud, vamos a ver también lo que es la parte motora y la parte sensitiva. Cuando hay un compromiso cervical, generalmente hay compromiso de miembros superiores y miembros inferiores. Y los niveles sensitivos hay que recordar, a nivel de los pezones es de 4, a nivel del ombligo es de 10, y a nivel del ombligo, de la ingle es L1, ¿no? Que son parámetros. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la médula a nivel cervical y a nivel dorsal va a haber ensanchamientos, que es parte de la formación de los plexos. Son características propias de anatomía. El tumor puede estar a nivel de la raíz o a nivel medular y va a producir un cuadro clínico de dolor sensitivo, motor. El cuadro clínico va a variar, pues, desde dolor hasta la sección medular completa, ¿no? Para que un paciente empiece con dolor, una hemisección medular incompleta, completa, pueden pasar semanas, meses, incluso años. Va a depender si es un tumor benigno o maligno. El dolor depende de la ubicación de la lesión. Si tenemos, por ejemplo, un signo de la ceguera positivo, ¿no? Yo no puedo decir que es una hernia, tampoco puedo decir que es un tumor. Obviamente cualquier estructura que comprima, eh, una determinada porción de la médula, la raíz, va a producir un cuadro clínico de dolor, sensibilidad y fuerza muscular. Y esta tumoración puede ser un problema neoplásico, y lo más frecuente que van a ver son el detalle de las hernias. Las hernias son la causa más frecuente de dolor lumbar y es la cirugía más frecuente en neurocirugía, ¿no? Por eso es que tienen que aprender a diferenciar, porque la causa más de consulta para el médico general va a ser dolor de cabeza y dolor de espalda. Entonces, en la parte de dolores de espalda, lo que tienen que diferenciar es que si es un dolor por contractura muscular o una hernia o por un tumor. El tumor es bastante menos frecuente, pero sin embargo, tienen que estar atentos a poder detectar ese caso poco frecuente para poder referirlo adecuadamente. Tenemos acá una resonancia magnética, un corte sagital en T1 más contraste. Se va a ver una lesión cérvico-dorsal. Otra lesión, una resonancia magnética en corte sagital, se ve una imagen. Cuando ustedes hablan de radiografías, hablamos de radiopaco o radiolúcido. Radiopaco es blanco, radiolúcido es negro. Cuando hablamos de tomografías, hablamos de densidad, hiperdensidad blanco, hipodensidad negro. Cuando hablamos de resonancia magnética, hablamos de intensidad, hiperintensidad blanco, hipointensidad negro. Sacamos una hiperintensidad, ¿no? Que se proyecta a nivel del cuerpo vertebral de C2. Vemos ahí que dice más C. La resonancia magnética, cuando dicen, pueden decir más contraste, más gadolinio, más CC. Y vemos una reglita en el lado izquierdo que nos permite medir la tumoración, que más o menos mide 1 centímetro, una imagen redondeada. Ahora, en la resonancia magnética va a haber varias secuencias. Las secuencias más frecuentes son la T1, T2 y el FLAIR. En la T1, el líquido cefalorraquídeo se va a ver de color negro, y en la T2, el líquido cefalorraquídeo se ve de color blanco. Tenemos otra lesión acá, una tumoración lumbosacra. Y para diferenciar entre el anterior, el cuadro clínico es importante, ¿no? Esta lesión cervical alta, C2, va a producir un cuadro clínico de nivel sensitivo, sea C2, nivel alto. Va a haber déficit motor, sí, de miembros superiores e inferiores. Y no puede haber compromiso de esfínteres. A diferencia de esta lesión, que es solo el lumbar, en el cual va a haber compromiso solo de miembros inferiores y puede haber no compromiso de esfínteres. Nivel sensitivo hablamos de un L3 más o menos. Entonces, el cuadro clínico debe coincidir con la imagen. Si no coincide, es porque las placas son de otro paciente o porque no explica el cuadro clínico y tiene dos enfermedades. Vamos a sacar otra lesión a nivel medular.
otra lesión a nivel lumbar. Entonces vemos acá que los tumores se pueden dividir en extradurales e intradurales. Este dibujito por acá está más explicado, acá está. Les expliqué que la membrana dural es la membrana que envuelve a la médula. Si la lesión está por fuera de la membrana dural, se llama una lesión extradural. Si la lesión está por dentro de la membrana dural, es intradural. Y dentro de la dura va a estar la médula. Si está por fuera de la médula, es un tumor extramedular. Y si está dentro de la médula, es intramedular. Los más frecuentes son los primeros, que son los extradurales, que generalmente son metástasis. Los tumores primarios óseos de la columna son poco frecuentes, van a ver realmente poco. Y los tumores intradurales, extramedulares, son relativamente frecuentes, más frecuentes que los intramedulares, ¿no? Hablamos de los meningiomas o chonomas. Y los tumores que están dentro de la médula, que son los tumores primarios de peor pronóstico, van a ser difíciles de tratar porque no se pueden resolver completamente, salvo que tengan lugar definidos. Pasan a lo que es radioterapia y quimioterapia, ¿no? Recordar que los cánceres más frecuentes que dan metástasis tanto en la cabeza como en la columna son, en primer lugar, pulmón, dependiendo de la serie, ¿no? Pulmón, mama, próstata, tiroides, estómago. A grandes rasgos, tumores benignos y malignos, no es poco importante. Acá vemos una diferencia entre un tumor medular, que se ve claramente cómo distorsiona la intensidad de la médula, y un tumor extramedular, ¿no? Que vemos ahí, por ejemplo, un meningioma. El primero puede ser compatible con un glioblastoma multiforme y el segundo con un meningioma. Los schwannomas, meningiomas, acá, lo que sí quiero que se acuerden, ustedes van a ver muchos pacientes oncológicos, y paciente oncológico que presenta dolor dorsal o dolor de columnas, sospechar en una metástasis. Las metástasis más frecuentes son a nivel de columna dorsal, ¿no? Y lo que característico es que compromete generalmente el pedículo. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial con las fracturas por osteoporosis. Aparte, también tienen que pedir una densitometreosis. Si aún quedan dudas, piden un barrido, una tomografía de tórax abdomen pelvis para buscar un cáncer primario. Piden una densitometreosis y en algún caso se puede pedir gammagrafía. Si a pesar de eso existen dudas, se pasa a una biopsia percutánea para determinar si es un problema neoplásico o osteoporótico. Vemos acá un ejemplo para que vean, el tumor maligno primario más agresivo que existe es a nivel de la cabeza el glioblastoma multiforme y a nivel de la médula es también el glioblastoma multiforme. A nivel de la médula, el glioblastoma multiforme, podemos ver aquí que se ve el asta anterior y el asta posterior. El asta, ¿cómo se ve comprometida completamente? El asta anterior es motora y el asta posterior es sensitiva. Entonces, este paciente va a ver, obviamente, una déficit neurológico importante, necesita estar postrado. El paciente, en estos casos, en los casos de los gliostomas multiformes, que son tumores primarios de la médula, no mueren directamente porque el tumor invade todo el cuerpo, mueren porque el paciente queda postrado. Y cuando el paciente queda postrado, fallece por un shock séptico, de foco respiratorio, urinario o la piel, escaras. Recuerden que el paciente postrado debe cambiarse en posición cada 4 horas. Estos multiformes, otras más lesiones. Este es un schwannoma, por ejemplo, una resección, es una cirugía de buen pronóstico. El paciente se logra resecar con mucha facilidad y el paciente va con buena evolución. Esta es otra imagen para recordar la metástasis a nivel de la columna dorsal, metástasis de columna. Este es el tumor en general más frecuente en la columna. Generalmente les expliqué que el foco primario es pulmón, mama, próstata, estómago, tiroides. Este es un ependimoma del seno terminal. Son tumores poco frecuentes, ¿no? Pero que tengan una noción por si alguna vez se chocan y se encuentran con uno de estos y pueden reconocerlos. Cuando uno tiene el gol estándar para diagnóstico diferencial de los tumores puede ser la resonancia magnética, pero eso es en los hospitales grandes. Si a ustedes les toca hacer Fuserún y terminan en una posta o un hospital, van a tener que valerse de las radiografías. Entonces las radiografías ahí sí ayudan. Obviamente el gol estándar es la resonancia, ¿no? Porque cuando ya se compromete el 30 al 50% del cuerpo vertebral, recién se notan cambios en la radiografía. Las mielografías que no se usan. Las tomografías, que más que toda la tomografía lo vemos cuando hay tumores óseos, ¿no? Para ver las características osteolíticas o osteoblásticas y para buscar un primario en caso se sospecha de una metástasis de columna. La resonancia magnética les expliqué que es el cual estándar.
La resonancia magnética nos da prácticamente el 90% de casos del diagnóstico, sin embargo hay un pequeño porcentaje que escapan. Y cuando este porcentaje escapan, pues, o hay dudas, pasa a una biopsia percutánea. Entonces, la cirugía hay que diferenciar si es triple completa, la interfase, si se puede definir el borde entre el tumor y la médula, el fácil radical y el pronóstico mejora notablemente. Lo que buscamos en la cirugía es el diagnóstico, al tomar muestra, decimos qué tipo de tumor es, y vemos el pronóstico. Cuando citorreducción, lo ideal es sacar todo, pero si no sacamos todo lo que se pueda, con lo cual mejora el pronóstico a nivel del paciente. La descompresión, al sacar parte del tumor y dejar que la médula que estaba aplastada quede libre, el paciente va a disminuir el dolor, va a mejorar la fuerza muscular, estabilizar, ¿no? O corregir deformidades. A veces el paciente, el tumor compromete el cuerpo vertebral, compromete estructuras óseas y el paciente se deforma. ¿Por qué? Porque pierde la solidez de la columna. La tecnología ha avanzado mucho, usamos microscopios, usamos láser, ultrasónico, injertos, materiales, ultrasonido, ¿no? Y esto nos permite, obviamente, lo que les expliqué, lo que es un diagnóstico al tomar muestra, reducir la cantidad de tumor, descomprimir y estabilizar. El último dibujito que ven ahí son los marcos de Herschel, que son marcos de acero que se usaban hasta hace un par de años, 10 o 20 años. Si se encuentran con uno de estos, pues en una radiografía, no pueden pedir resonancia magnética, porque es hacer. Lo que tienen que hacer es pedir al cirujano que lo coloque, que se lo retire y se lo trae. Y si es necesario estabilizar aún, después de retirar el marco de Herschel, hay que poner el titanio. Quirúrgico. Entonces, el procedimiento quirúrgico depende mucho de la posición del paciente, localizar sección e incisión, disección por plano, laminectomía, flebectomía, urotomía, exéresis tumoral, plastía dural, hemostasia y artrodesis, ¿no? Que son los pasos. Vemos acá indicaciones de metástasis vertebral, tumor primario desconocido, columna inestable, compromiso neurológico, tumor radios persistentes, rápido deterioro neurológico y recurrencia del tumor. Acá es importante que generalmente los pacientes que son radiosensibles, generalmente tomamos una biopsia y el tratamiento de la radioterapia es muy buena. Sin embargo, los esquemas actuales han cambiado. ¿Por qué han cambiado los esquemas? Porque actualmente existen dos tipos de radioterapia, la radioterapia convencional y la radioterapia que es con acelerador lineal o gamma knife, ¿no? Lo cual permite localizar mejor la lesión. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando mandamos radiación, nosotros quemamos. Entonces, si usamos la radioterapia convencional, a la columna, por ejemplo, vamos a quemar el tumor y vamos a quemar médula. Entonces, por ese motivo, la radioterapia convencional tiene ciertos casos limitados. Sin embargo, la radioterapia moderna, que es el lineal o gamma knife, sí permite dar mayor dosis de tumor y concentrarlo en el tumor. Es una radioterapia dirigida. Entonces, ya al mandar más radiación al tumor, el tumor lo va a destruir, lo va a dañar y va a dañar menos la médula. Contraindicaciones relativas, o lo expliqué, tumores radiosensibles. Los tumores radiosensibles son mieloma y linfoma. Los tumores radioresistentes son el tumor de células renales, por ejemplo. Mielopatía completa, si el paciente ya no mueve las piernas, pues el pronóstico de la cirugía para descompresión disminuye, ¿no? Sin embargo, en algunos casos es necesario hacer el diagnóstico, o en algunos casos hay casos cuando la médula responde, ¿no? A pesar de que está el paciente parapléjico, hay varios casos en los cuales el paciente puede recuperar la fuerza muscular. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. La sobrevida, ¿no? Si el paciente ya tiene un diagnóstico definido y se va a morir un par de meses, a veces ya se difiere la cirugía por lo que son los recursos y no riesgo-beneficio. Contraindicaciones, ¿no? Si un paciente tiene 90 años, diabético, hipertenso, con bypass coronario, pues operarlo ya no tiene indicación porque se puede quedar en la cirugía. Entonces, el tratamiento es multimodal: cirugía, cirugía radioterapia, cirugía quimioterapia. Entonces, hay varios esquemas. Eso fue un breve resumen de tumores. Sin embargo, les voy a presentar otras diapositivas en las cuales es un poco más, está más moderna la presentación. No. Voy a buscar.
Acá está. Listo, este acá le va a servir su información más actualizada de los tumores raquídeos, a pesar de que hemos visto una buena presentación. Es una presentación reciente de agosto de este año de agosto. Vamos a ver que los tumores primarios, como les expliqué, son poco frecuentes, representan menos del 5% de los tumores esqueléticos. Son menos frecuentes, es verdad. La gran mayoría son contracturas musculares o hernias. Sin embargo, si se encuentran con uno de ellos, tienen que aprender a reconocerlo y más o menos tener una idea del el tratamiento y pronóstico del paciente. Los tumores más frecuentes, como les mencioné, son los metástasis, ¿no? Seguido del mieloma múltiple. Los tumores primarios que con más frecuencia producen metástasis a columna, como les mencioné, son pulmón, mama, próstata, riñón, tiroides y los tumores del tracto gastrointestinal. La epidemiología, en general, de acuerdo a la edad, pacientes jóvenes suelen ser benignos, 75%, no todos, y en pacientes mayores suelen ser agresivos, malignos, el 80% de casos, ¿no? Realmente son metástasis. En cuanto a la epidemiología, según la localización, si se encuentran en el arco posterior suelen ser benignos, si se encuentran en el arco anterior, con excepción del hemangioma, pueden ser malignos, ¿no? La localización, acá se puede ver los tumores más frecuentes. Yo les había presentado en la anterior presentación, de acuerdo a la localización, si era intra o extraoral, intra o extramedular. Acá lo vemos si hacemos un corte, si es anterior a nivel corporal o posterior a nivel de pedículos, apófisis, traverso, espinoso. A nivel anterior, la metástasis, linfomas, mielomas, cordomas, condrosarcomas, osteocondromas, histiocytosis, hemangiomas, tumores de las gigantes. Tumores benignos generalmente son posteriores. Hablamos del quisto neuroenzimático, osteomostioide, osteoblastoma, condroblastoma, ixocitosis. Los tres pilares del diagnóstico va a ser el presentación del cuadro clínico, pruebas complementarias y evaluación anatomopatológica, ¿no? La presentación clínica que le estaba mencionando, lo que básicamente es dolor, déficit neurológico y síndrome ocasional. Dolor, 85% de los pacientes en reposo o nocturno, progresivo, no relacionado con el ejercicio y que no cede con el reposo. Lo más frecuente es el dolor axial, aunque ocasionalmente puede ser dolor radicular. El déficit neurológico en algunas ocasiones es el debut de la forma de compresión medular y el síndrome constitucional, hablamos de fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, ¿no? Es cuando generalmente son pacientes con cáncer metastásico. Exámenes complementarios, podemos pedir hemograma, BCG, PCR, función hepática, inmunotroforesis, proteína en orina, calcio, fósforo, fosfato alcalina, urea-creatinina, sobre todo con sospecha de mieloma múltiple. Marcadores tumorales, si hay sospecha de metástasis, el PSA, el CA15-3 y el carcinoma embrionario. Imágenes pueden ser normales fases iniciales, como les mencioné, la radiografía, a veces no contamos con referencia en los centros de salud básicos. La radiografía va a destruir la vértebra y va a ver invisible en la radiografía cuando compromete el 30 al 50% de la vértebra, ¿no? Al contraste con la resonancia magnética, pues que puede detectar lesiones mucho más pequeñas. El signo del guiño, eso sí tiene que acordarse, es la proyección en AP, la desaparición del pedículo con extrusión del mismo, una frecuente implante metástasis. Aquí podemos ver el signo del guiño, una flecha rosada, se ve que el pedículo desaparece. Sospechar ahí una metástasis. Obviamente sospechar, ¿no? Tiene que ampliar obviamente con resonancia magnética y si fuera necesario con una biopsia percutánea. Las complementarias, aparte, se puede apreciar lesión cortical, lesión espasmático, laxo, fractura patológica. Puede ser patrón lítico, blástico, mixto, ¿no? Lítico cuando come hueso, blástico cuando produce hueso y mixto cuando come cosas. Sensible pero baja especificidad. Los falsos negativos en tumores que reemplazan la neoplasia como el mieloma múltiple. La resonancia magnética de la prueba de elección distingue tumores e infecciones, que aumenta con el uso de gadolínio, permite la elaboración de partes blancas. El examen de elección en la resonancia magnética es, pero si no tiene una resonancia magnética, una radiografía sí puede ayudar. Vemos acá la imagen de la resonancia magnética, vemos ahí la nitidez con la cual se ve una tumoración izquierdo, compromete el cuerpo vertebral, invade el canal, destruye transversa, destruye lámina, compromete musculatura paravertebral izquierda, ¿no? La resonancia magnética. La tomografía valora, como le dije, destrucción muy útil en el diagnóstico de osteomostioide. Osteomostioides son tumores muy poco frecuentes, ¿no? Generalmente es un tumor exquisito. Y se va a ver una hipertensidad. Es imprescindible en las funciones
biopsia dirigida, ¿no? En el caso de biopsia, las biopsias se pueden hacer por tomografía o pueden ser guiadas por fluoroscopía. Se pueden ver patrones como se pueden dar imágenes líticas, blásticas o mixtas. En general, porque no es algo exacto, es lo que te puedo orientar, ¿sí? Cuando son lesiones líticas hablamos de riñón, pulmón, mama. Plásticas, próstata, cervicuterina y mama. Y mixtas, cáncer mama y un pulmón. La SPECT detecta zonas de mayor actividad metabólica, metástasis, puede ayudar. La angiografía, actualmente la angiografía toma mucha importancia porque hay tumores muy sangrantes y entonces una embolización previa hace que el tumor sangre menos y se pueda resecar con mayor facilidad. Es curativo en el aneurisma óseo, el quiste óseo neurismático y en el hemangioma. Y paliativo, entre comillas, en tumores irresecables, ¿no? A veces parecido resecable en la resonancia magnética, hacemos la panangio con la embolización y si permite continuar todo el tumor, lo sacamos todo el tumor. Tenemos aquí imágenes de lo que son las angiografías con su respectiva embolización. Determinar el grado histológico va a depender de la biopsia, ¿no? El tipo de la biopsia, los márgenes deben resecarse en la cirugía. Acceso transpedicular o lateral directo se realiza mediante punción aspiración con hoja fina para diagnósticos hematológicos, leucemia y linfoma. Biopsia con trocar guiada por TEN o radioscopía en caso de tumores óseos. Determinar el grado histológico de la biopsia, hay una biopsia abierta y la biopsia, o sea, percutánea, ¿no? La percutánea puede ser menos invasiva, el detalle comenta un poco el costo porque son cánulas especiales un poco costosas. Se obtiene una menor cantidad de tejido y su agresividad es menor y puede guiarse por radiografía o tomografía. El estudio oncológico se basa en tres características, ¿no? El grado histológico, el estado compartimental y la presencia de metástasis. Esto es vital, ¿no? Si hay metástasis, es un problema oncológico avanzado. El estado compartimental, si está localizado, es más fácil de resecar, pero si ha invadido varios compartimentos, la resección es un poco más compleja y realmente queda tumor residual. Y el grado histológico, ¿no? Hay que ver si es benigno o maligno. Y el grado, pues acá lo vemos en términos simples, GO, benigno. G1, maligno de bajo grado, G2, maligno de alto grado. El T, el compartimental, T0 intracapsular, T1 intracompartimental y T2 extracompartimental. Metástasis, con metástasis o sin metástasis. Lo que es el objetivo del tratamiento quirúrgico, ¿no? Control local del tumor, prevención de la diseminación sistémica, reducción del dolor, la presentación o restauración de las funciones neurológicas, mantenimiento de la integridad de la columna vertebral. La extirpación quirúrgica del tumor debe seguir una técnica oncológica apropiada, ¿no? Cuando me refiero a oncológica apropiada es un manejo multidisciplinario, desde sospechar qué tipo de tumor puede ser, planificar probablemente una biopsia para ver si es radiosensible o no radiosensible, planificar si voy a resecar todo o resecar una parte, ver el nivel de compresión medular y ver lo que es la reestructuración. Si en caso el tumor compromete o destruye el cuerpo vertebral, hay que pensar en reestructurar todo consiguiendo una buena estabilidad de la columna post-cirugía. El tratamiento quirúrgico se realiza en comités multidisciplinarios que cuentan con oncólogo clínico, radio-oncólogo, radiólogo, cirujano y anatomopatólogo. Estos comités multidisciplinarios han demostrado que mejoran la mortalidad de los pacientes. Cuando un solo médico toma una decisión comparado con un comité multidisciplinario, ya se demostró científicamente que hay una diferencia significativa en la mortalidad de los pacientes. Entonces hay que ver si se sigue una incisión intralesional, una incisión en bloque o una incisión radical. El tratamiento paliativo se busca para tener una fusión con o sin reacción del tumor para estabilizar o descomprimir, sobre todo para metástasis, ¿no? Actualmente, antes las metástasis no se operaban, o se operaban solo para hacer biopsia. Actualmente, uno opera la metástasis con la finalidad de reducir la cantidad tumoral, descomprimir médula y dar estabilidad a la columna. Se puede usar cifoplastía, descompresión o estabilización percutánea, ¿no? Son las nuevas técnicas que estamos empleando. Vemos acá, por ejemplo, un tratamiento paliativo de un tumor. El paciente estaba con compromiso de fuerza muscular parcial. Se realiza una artrodesis con tornillos percutáneos y el tumor, como es muy sangrante, se hace una vertebroplastía del tumor, ¿no? Con lo cual se consigue descomprimir la médula, hacer una citorreducción
y con lo cual mejoramos la calidad de vida del paciente. Otros tratamientos que hablamos de la radioterapia puede ser ayudante para control local o disminuir la recidiva local, de elección si la cirugía no se logra en márgenes libres. Entonces, hay dos tipos, como les expliqué, de radioterapia, la convencional y la no convencional. La convencional, lo que les explicaba era de que como la médula está al costado del tumor, si paso los 50 Gray, voy a dañar la médula. Entonces puede ser que las complicaciones nos malogren el procedimiento y no sería recomendado este caso. Por eso es que no es útil en sarcomas, ¿no? Los condromas o cordosarcomas o tumores radioresistentes precisan de 60 a 70 Grays. Si yo aplico a este tumor que está al costado de la médula 60 a 70 Grays y la médula está al costado, con 50 Grays puedo dañar la médula. Y no sería conveniente hacer la radioterapia. Sin embargo, la radioterapia no convencional permite altas dosis para sarcomas o tumores radioresistentes. Entonces, se utilizan altas partículas, protones y partículas de alta densidad, el carbono, el neón o el helio, ¿no? Esto nos permite, al aplicar la radioterapia no convencional, no dañar la médula, ¿no? Lo cual es actualmente los esquemas que se usan en países desarrollados, hacer una biopsia percutánea, ver si es resecable o no, y si no es resecable, ver si es radiosensible o radioresistente, y pasaría a una radioterapia convencional o una terapia no convencional. El detalle es que tenemos que tener equipo de gamma knife o acelerador lineal, ¿no? Que no se cuenta en el Perú, se cuenta, pero son pocos centros los que cuentan con esto. Otros tratamientos, hablamos de quimioterapia, hablamos de inmunoterapia, ¿no? Para control sistémico metastásico de tumores primarios como tratamiento neoadyuvante de sarcoma de Ewing y osteosarcoma. Las formas neoadyuvante y adyuvante. El neoadyuvante es previo a la cirugía y el adyuvante es tras la cirugía. Entonces, el neoadyuvante antes de la cirugía disminuye el tamaño del tumor, disminuye su resección, disminuye el riesgo de metástasis, y si en el estudio de patología confirma más del 90% de necrosis tras la quimioterapia, significa un buen pronóstico porque hubo una buena respuesta. Y adyuvante, después de la cirugía, controla la enfermedad local y disminuye el riesgo de metástasis, ¿no? Otros tratamientos de quimioterapia y hormonales, hablamos de tratamientos hormonales, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales. El denosumab, por ejemplo, usamos en tumores células gigantes. El costo de la ampolla, más o menos algo de 1.500 soles. Se aplica una ampolla por mes, se aplica por 6 meses y se hace un control de referencia magnética a los 6 meses para ver la respuesta y con buenos índices de control tumoral. El sorafenib en metástasis ósea de cáncer renal y el imatinib en el caso de los cordomas, ¿no? Estos anticuerpos monoclonales son recientes. Están demostrando mayor efectividad que la quimioterapia. El denosumab es un medicamento realmente cómodo, no es tan costoso como otros medicamentos. Sin embargo, algunos cánceres de pulmón, por ejemplo, se requieren pues, medicamentos de inmunoterapia que sí pueden superar los 40.000 soles mensuales, ¿no? Entonces, conforme vayan bajando los costos, se van a hacer más frecuentes. Mensajes para recordar, lo que vemos que los tumores primarios de columna son poco frecuentes. Como les expliqué, ustedes tienen primero, como médicos generales, sospechar en un problema de una contractura muscular, de una hernia, ¿no? Y si hay banderas rojas, ¿cuál es una bandera roja, por ejemplo? Las banderas rojas van a ser, por ejemplo, si el paciente, el déficit motor, ¿no? Le falta fuerza en una pierna, en un brazo. Si el paciente, el dolor está predominio nocturno, si hay baja de peso, hay fiebre, entonces uno ya puede ir sospechando de un problema neoplásico y acelerar la resonancia magnética. En la resonancia magnética vamos a ver si se trata de un problema neoplásico o también se puede tratar de un problema de una hernia, que es un problema degenerativo, o de un problema infeccioso, un mal de Pott o una tuberculosis. Pero, sin embargo, hay que sospecharlo y solicitar el examen de resonancia magnética si lo requiere. La decisión del tratamiento, como les expliqué, son comités multidisciplinarios. En este caso necesitamos oncólogo clínico, radiooncólogo, radiólogo, cirujano y anatomopatólogos. Conocer el estiaje oncológico del tumor permite establecer un tratamiento oncológico adecuado y conocer el pronóstico de cada tipo de tumor.
Y conocer la vía de abordaje y los márgenes de decisión es muy importante a la hora de planear terapias adyuvantes. Si estuviera ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctor, una pregunta. ¿La clínica sería independiente de si son líticas o elásticas? Sí, el cuadro clínico se traduce en lo que es dolor. Cualquier estructura que inflame o comprima el nervio, puede ser a nivel de raíz o a nivel de médula, va a producir dolor similar. Puede ser una hernia, puede ser un problema de acceso por tuberculosis, o puede ser un tumor. Las lesiones osteoblásticas o osteolíticas son características de imágenes que se pueden ver en la radiografía o en la tomografía y que nos puede hacer sospechar en uno u otro tipo de tumor. Pero al final lo que define es la patología, que se puede hacer mediante biopsia percutánea o se puede hacer durante la resección del tumor, ¿no? En el estudio de patología. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el tumor más frecuente que da metástasis a la cabeza o a la columna? ¿Mm? ¿Sí? ¿Me escuchas, Soledad? Sí, doctor. ¿Cuál es el tumor más frecuente? Que no quieran metástasis de pulmón, próstata, riñón. Ajá, sí, es un pulmón. ¿Y cómo puedo, si yo sospecho que es un cáncer metastásico, qué examen le solicito? La ¿Sí? tomografía podría Una ser. tomografía, claro, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, ¿no? Para buscar el primario. Ahora, una vez que yo localizo el primario, ya tengo un tumor en el pulmón, un nódulo, y tengo la metástasis en la columna, se hace una reunión multidisciplinaria entre el neumólogo y el cirujano de columna para ver cuál es el mejor abordaje, si voy a hacer una biopsia de pulmón o si voy a hacer una biopsia de columna. Ahora, también el cirujano de columna debe plantear, ¿no? Ya, yo puedo hacer la biopsia de columna y aparte puedo descomprimir la médula que está aplastada y estabilizar con barras de titanio y tornillos, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de los comités multidisciplinarios, ¿no? Ahora, si la lesión tumoral en la columna es pequeña, ¿no? Y es más fácil abordar como tomar una biopsia en otras partes del cuerpo, se le da opción al otro especialista que haga el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico ya se procede al tratamiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda? El diagnóstico diferencial de estos tumores siempre es la tuberculosis. La tuberculosis, justo voy a aprovechar para mostrarles las imágenes para que se queden sorprendidos cómo, cómo puede ser muy similar una imagen de tuberculosis. No es lo frecuente, no es lo usual. La tuberculosis usualmente lo que compromete es el disco. Sin embargo, con la imagen, ahí está. Ahí podemos ver tuberculosis típica y tuberculosis atípica. La tuberculosis típica generalmente compromete el disco. Generalmente produce accesos, calcio. Sin embargo, en las imágenes atípicas se puede, por ejemplo, ver aquí cómo compromete el cuerpo vertebral. Y es una imagen muy similar a un problema oncológico. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Si hay sospechas de una tuberculosis, se hace una biopsia percutánea. Y si sale tuberculosis, la tuberculosis tiene cura, ¿no? Aparte que en la biopsia podemos también determinar, hacer cultivos y hacer estudios si es
si requiere o no requiere un tratamiento sensible o resistente, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese prepara los esquema de tratamiento. El tratamiento, obviamente, en columna es 1 año, en pulmón sí son 6 meses nomás. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Otra cosa también es importante, el diagnóstico diferencial de tuberculosis, que sí van a ver bastante, es que generalmente es difícil aislar el BK, la bacteria de tuberculosis, es difícil. Sin embargo, sí se puede aislar con más frecuencia. Si sale pues en la patología un cáncer, ya pues es un cáncer, ¿no? Pero si no sale cáncer y la sospecha de tuberculosis, se pueden juntar otros criterios, ¿no? El epidemiológico, la tomografía de pulmones, darle inicio de tratamiento para tuberculosis y hacer control de imagen. Si la imagen se reduce, entonces hablamos de una tuberculosis, ¿no? Actualmente se hacía lo que es el diagnóstico terapéutico, ¿no? Se le daba tratamiento para tuberculosis y se le hacía una resonancia magnética o tomografía al mes o a los 3 meses. Si la lesión estaba chiquita, era tuberculosis, pero si la lesión crecía, era un cáncer, ¿no? Actualmente eso ya se ha dejado porque se pierde tiempo, perdemos 1 mes, 3 meses de tratamiento. Actualmente se le da mucha énfasis a las biopsias percutáneas, ¿no? Para diferenciar si es un problema neoplásico o un problema infeccioso tipo tuberculosis. Y si es un problema neoplásico, ver qué tipo es, ¿no? Porque hablar de la palabra cáncer es un tema muy amplio. Cáncer es una especialidad prácticamente donde existen muchos tipos de patologías y que difieren en el tratamiento y en el pronóstico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Listo, que entonces terminamos la clase y estamos coordinando. Muchas gracias, doctor. ¿Ok?